Hoy, 6 de abril del 2022, al tercer y último día de las 26ª jornadas de actualización docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, tituladas Los retos de la formación docente en una nueva realidad. El día de hoy nos acompaña nuestra directora, Norma Eliana Díez de Sollano Núñez, el maestro doctor Ismael Vidales Delgado y el doctor Manuel Muñiz García el día de hoy para la conferencia del doctor Ismael Vidales Delgado titulada Ser maestro no es fácil. A continuación, nuestra directora dará un pequeño mensaje. Muy buenas noches a todos. Les queremos agradecer su presencia en este último día de nuestras jornadas del 2022. Es un placer contar en esta ocasión con la presencia del maestro Ismael Vidales Delgado con su conferencia Ser maestro no es fácil. Yo estoy segura que vamos a aprovechar estos minutos que nos dedique, este tiempo que nos comparta. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Buenas tardes. Me voy a permitir presentar al profesor Ismael Vidales Delgado. Voy a leer una breve semblanza académica de él. Es un compañero nuestro que ha ejercido el magisterio por más de 60 años de manera ininterrumpida en escuelas primarias y secundarias. En la Normal Benemérita y Centenaria, Ingeniero Miguel F. Martínez. La Normal Superior del Estado, José San Garza. La Unidad 19A de la Universidad Pedagógica Nacional, que él fundó. La Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana, la Escuela de Graduados de la Normal Superior y, por supuesto, nuestra querida Escuela de Ciencias de la Educación. El profesor Vidales tiene la maestría en Pedagogía y es doctor en Artes y Humanidades. Debo aclarar que me estoy refiriendo a él con el grado de profesor porque sé que es un profesor normalista, de lo cual está muy orgulloso, y además también porque en la comunidad académica a nivel internacional el título de profesor se le otorga a los docentes más destacados a nivel institucional. En ese sentido, el profesor Vidales Delgado también es autor de más de 210 obras publicadas por las editoriales Trillas, Limusa, Castillo, Santillana, Larousse, ECA Editores, Bilduk Ediciones, Comisión Estatal Electoral, Universidad Autónoma de Nuevo León, CECITE Nuevo León, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Gobierno del Estado de Nuevo León, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Ayuntamiento de Monterrey y el Archivo General del Estado. Ha sido colaborador con temas educativos en los periódicos El Porvenir, El Diario de Monterrey y El Norte, así como de los canales de televisión 3, 8 y 28 en Nuevo León. Fue el primer maestro por televisión en México impartiendo clases de primaria y posteriormente de la preparatoria abierta, ambas experiencias en el TEC de Monterrey. Fue subsecretario de Educación en el Estado, fue director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el país. Actualmente es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y dictaminador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido las medallas Pierre Larousse y Juan Pablos por la Cámara de la Industria Editorial por sus obras para educación primaria. La presea Capitán Alonso de León al mérito histórico por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia y Geografía y Estadística. La medalla Rafael Ramírez por 30 años de servicio y la medalla Altamirano por 60 años de servicio ininterrumpidos, ambas por la Secretaría de Educación Pública del país. Entre sus obras más recientes citamos Breve Historia de la Educación de Nuevo León, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Estrategias Docentes, editada por ECA Editores. Sea usted bienvenido, profesor Vidales, a esta su casa. Lo recibimos con mucho cariño y mucho respeto. Bienvenido.
Pues de veras que no saben la alegría que me da estar aquí con ustedes, y agradezco muchísimo a la doctora Norma Iliana porque me invitó, y si hay algo que realmente a mí me guste, me agrade, es poder dar clases, y esta es una clase más. Es muy bonito asistir a estos eventos y escuchar que se desglosa el pedigrí del que habla, pero yo prefiero contar la otra historia. Nosotros nacimos en Pino, Zacatecas, y me decía mi padre que el hambre era de tal magnitud que tuvo que salir en busca de la vida hacia el norte, que siempre ha tenido muy buenas oportunidades y los brazos abiertos para los migrantes. Llegó a Laredo y no encontró nada, y se avecindó en el Real Minero de Golondrinas, también llamado Piedra Imán, que dependía de la fundidora de Monterrey. Y llegamos, como era la costumbre, a vivir en una cueva, porque era una especie de ritual de los mineros, que el que se incorporaba a ese real tenía que ocupar un socavón que se había quedado a medias. Quizá la veta se extinguió y ahí estuvimos nosotros. Mientras, sábados en la tarde y domingos, los mineros, en una actitud solidaria, porque todos eran comunistas, los camaradas salían el domingo a juntar piedras y mezcla y nopales para batir y ir haciendo el pegamento de lo que sería el cuarto donde viviría el recién llegado. Y ahí, digo, formamos una familia muy acomodada, porque nos teníamos que acomodar como cigarros en ese cuartito, pero no había de otra. Ahí era la chimenea, ahí era la recámara, ahí era la sala, ahí era todo, con láminas de metal y piedra. Pero no hubo una noche que yo no escuchara que mi padre, que era 22 años mayor que mi mamá, le preguntara: ¿cómo van los muchachos en la escuela? Esa frase se me quedó grabada, porque el hombre sabía que no nos podía dejar nada más que la escuela. Y tuvimos un maestro tan grandioso, José G. García de Bustamante, que era el líder de todos los camaradas, y yo era el que voceaba La Voz de México, que era el periódico del Partido Comunista entre los mineros. La diferencia entre que esté aquí con ustedes, que haya sido pues en algún tiempo maestro de ciencias de la educación, y que anduviera ahora cuidando chivas, es la escuela. Y por eso para mí es muy hermoso que me digan el profe Vidales. Con eso es más que suficiente. Lo demás son añadiduras que no vienen mucho al caso. Decía el pensador español José Ortega y Gasset: el ingrato piensa que todo lo que tiene se lo merece, cuando la realidad nos muestra que todo cuanto tenemos nos lo dio alguien, y que ese alguien usualmente no lleva cuenta de lo que regala. Por eso yo creo que necesitamos eventualmente darnos un tiempo para reflexionar sobre nosotros, qué hacemos aquí, a qué vinimos, quién nos metió en esta profesión. Hasta hace algunos años, educar se definía de una manera muy simple: transmitir conocimientos. La generación adulta
a la generación joven. Pero luego fue avanzando este concepto y ya no se habla solo de conocimientos, sino también de habilidades, actitudes, valores, compromisos. Pero hay veces que nos empecinamos tanto en que lo cognitivo es lo fundamental, que no nos damos cuenta de que el hecho educativo no queda completo si no atendemos la parte formativa, que es la parte transversal de la educación, que es lo que realmente vale. Me decía un amigo, preguntándole yo por su familia, ¿cómo van tus niños en la escuela? Pues el niño va muy bien, lo eligieron para que fuera a ver al presidente este fin de año. ¿Y la niña? Pues ahí va la muchachita. Digo, pues es la que te va a ver cuando tengas gangrena en las patas, porque sigues come y come azúcar. Tiene otra inteligencia ella, pero tú no la valoras. Todo es la matemática y lo cognitivo. Y la parte de darse, lo heroico, lo sabroso del fracaso, eso no lo estás aprovechando. Entonces, yo dije esta noche, quisiera que hiciéramos una reflexión sobre nuestra profesión, porque hay veces que no nos damos tiempo más que de lo superfluo, de lo urgente, del mandato oficial, y no nos preguntamos ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué a fuerza de darme a los hijos de los otros he dejado a los míos sin la partecita que les toca? Me decía un amigo que era diputado por China, Nuevo León: oye Vidales, cuando vayas a España me avisas, allá tengo el departamento, te lo presto para que no pagues renta. Hombre, pues muchas gracias. Y volteaba y dijo: no, hombre, pero tú qué vas a ir a España, estás bien fregado, eres profesor, pobrezón, me dijo. Pues sí, cuando tú te has ido a España, yo me he quedado a cuidar a los hijos de los que se fueron a España. No, pues el tiempo algún día me mandó incluso a Francia, estuve en la UNESCO representando a la CEP. Entonces, hagamos hoy el propósito de pensar un poco en nosotros mismos. Por eso titulé la plática Ser maestro no es fácil. Vamos a hacer una especie de encuadre básico y luego entramos a trabajar sobre 10 reflexiones sencillas, en donde he escogido algunos personajes muy importantes, muy conocidos por ustedes, y en otros casos alguna anécdota que nos permita de una manera sencilla, sin que resulte muy tediosa esta noche, hacer esa reflexión que, insisto, es urgente. La primera diapositiva, si me hacen favor. ¿Por qué nos dicen maestro, acompañante, guía, mentor? ¿De dónde viene mentor? Se han quedado estas frases maestro, guía, consejero, docente, como sinónimo de mentor. Pues mentor era el amigo de Odiseo, y cuando Odiseo se va en busca de aquellas aventuras que nos narra Homero, precisamente en la obra Odiseo, le encarga a su amigo mentor que cuide, que enseñe a su hijo Telémaco. Y lo hizo también que el término mentor quedó para siempre como equivalente precisamente de maestro, guía, consejero, docente. Entonces desde ahí tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque si vuelven a leer la Ilíada van a encontrar que ahí aparece Odiseo, pero es el personaje principal de la Odisea, la otra obra de Homero, y se van a sentir muy orgullosos de quién era mentor.
o mentor. La que sigue. Hay que hacer un recorrido rápido por algunos grandes maestros. Este es el cuadro general. Tenemos por fuerza que mencionar a Sócrates. Sócrates, que fue maestro de Platón, el de los omóplatos grandes, por eso le decían Platón. Y Platón, a su vez, maestro de Aristóteles. Ustedes saben perfectamente que Sócrates dio la vida por lo que creía, acusado de infamias como pervertir a la juventud, fue sentenciado a muerte, y esa muerte tenía que venir bebiendo el zumo de la cicuta, la planta venenosa, y hubo oportunidad de que se salvara, de que intercambiara. Sus discípulos lloraron, pero Sócrates permaneció sin alteración y dio la vida por lo que creía. Platón pues crea la academia, que es toda una herencia enorme para lo que fueron las escuelas de toda la vida. Sócrates crea el método de la mayéutica, que significa hacer parir. Es decir, mi madre es partera y hace parir a las mujeres. Yo hago parir a los hombres a base de hacer bien hechas las preguntas. Entonces el maestro es un buen preguntador y demostró muchas veces, incluso en una confrontación con Anito, que era un hombre rico, incrédulo, ¿verdad? Le dice: ese pordiosero que viene por ahí, ¿tú crees que sabe lo que eso es un ángulo recto? Y dice Sócrates: claro, eso y más. Y empieza a preguntar, y aquel pordiosero logra decir lo que son los ángulos y todo lo demás que se le preguntó. Dijo: ¿esa es reminiscencia? No, dijo: eso es arte en hacer preguntas. Yo hago parir a los hombres ideas. Esa es la mayéutica. Y Aristóteles pues fue el creador de la peripatética, que era acompañar a los estudiantes caminando por los jardines, que eso es lo que debiéramos hacer con alguna regularidad en la hora del recreo. La que sigue, por favor. Algo pasa ahí con la... porque no salen algunas letras. Bueno, ahí está. Otro gran personaje dando un brinco en el tiempo, pues es don Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar, y de él rescatamos esta frase que es hermosa, que dice, no alcanzo a leer, ¿no? Me voy a... por acá. Insiste él, dice: enseñen a los niños a hacer preguntones, para que, pidiendo el porqué de lo que se les manda a hacer, porque el niño siempre dice: ¿pero por qué? ¿No? Y uno contesta: porque soy la autoridad, porque lo digo yo, no me lo digo, ¿verdad? Entonces se acostumbren a obedecer a la razón, porque van a encontrar el porqué, no a la autoridad como los limitados, no a la costumbre como los estúpidos. O sea, si vas a hacer algo, tienes que ser, estás convencido de que eso es lo que conviene. Pasamos ahora a México. Adelante. En México tenemos que mencionar también, y lo estoy haciendo con esta intención, de que vean de que Sócrates fue maestro de Platón, y Platón fue maestro de Aristóteles. Y Ignacio Manuel Altamirano tuvo como maestro al nigromante, que no era cualquier cosa, era un periodista temido, era un maestro de primera. Pero también el que sigue, don Justo Sierra, fue alumno de Altamirano, y siendo positivista, don Justo Sierra ayudó al Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud fue un grupito de intelectuales donde estaba Alfonso Reyes, Enrique Sureña, Alfonso Caso,
Vasconcelos. En ese tiempo habían quitado, por el positivismo, de los planes de estudio todo lo que era, digamos, ciencia blanda, la historia, la literatura, el arte, y estaban abocados solo a aquello que podía demostrarse en un laboratorio, podía llevarse a la experimentación. Entonces el positivismo estaba haciendo a un lado una parte súper importante de la formación del ser humano. Y ellos formaron, era un grupito pequeño. Incluso hay un libro precioso de Susana Quintanilla que se llama Nosotros, de Editorial Tusquets. Esa es la historia de una revista que sacó el Ateneo de la Juventud, muchachos con mucha inteligencia pero sin dinero, y buscaron unos mecenas que les pagaran quien sacaba la revista. Y esa revista se llamó Nosotros, y sobre esa revista, que salieron 4 o 5 números, se hizo toda una tesis doctoral que presentó Susana Quintanilla. Y ahí relata cómo formaron la Universidad Popular, que no existía en ningún edificio, eran ellos mismos que daban conferencias en los sindicatos, en las esquinas, en las plazas, reclamando de una manera pacífica y muy inteligente que volviera la parte humanística a los planes de estudio. Por eso fueron grandotes. Y el tercero, pues es el padre de, a ver si algo pasó con la... es Ignacio Ramírez, el creador, el papá de la educación rural, porque igual que Moisés Sáenz, no solo querían la reivindicación de los indígenas, sino de todas las personas en condiciones de proletariado, y era la forma, decía, la escuela es lo único que los puede realmente salvar. Ahí está, muy bien. Bueno, Rafael Ramírez y Moisés Sáenz, nuestros grandes maestros mexicanos. Pudiera hablarles muchísimo Moisés Sáenz, con la grandeza de lo que él era. Sí saben que él murió siendo embajador de México en Lima, Perú, y la embajada estaba tan pobre que la familia tuvo que hacer colecta y otros amigos para que viajaran de Lima a Veracruz en un buque que se llamaba Monterrey, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí, para seguir en la línea de que ser maestro no es cosa fácil, pocos conocen la historia de los maestros mártires. Los maestros mártires es un grupo de maestros que sufrieron mucho la embestida de la cristiada. Ellos no hacían más que cumplir, y eran muchachos muy jóvenes y muchachas. En esa época, pues entró el socialismo con Lázaro Cárdenas, la educación sexual y pues las tendencias de justicia para los campesinos, el reparto de tierras, etc. Entonces, en 1935, muchos murieron de una manera terrible. El 15 de mayo del 35, precisamente, el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto por el cual sus nombres, o al menos los nombres de algunos de estos maestros, fueran leídos en cada ceremonia del 15 de mayo. Un tiempo o 2 años pues, se mantuvo la costumbre, después desapareció. Vamos a ver los nombres de algunos, si me pasan la siguiente. Rodríguez Murillo. Ella desobedeció las advertencias de los cristeros de que abandonara el pueblo, y la madrugada del 26 de octubre de 1935 fue golpeada, violada y amarrada de los pies con una soga. La ataron a cabeza de silla, como le llaman en el caballo, en Tabasco. Tabasco es un municipio de Zacatecas, no es Tabasco el estado, es uno de los 52 municipios.
y luego le cortaron los senos y los colgaron en arbustos localizados a la orilla del camino para que sirviera de ejemplo a los maestros que se estaban rebelando. La mañana siguiente el sacerdote del lugar absolvió a los asesinos. La maestra Murillo fue acusada de ser comunista, pues igual que yo cuando salí era normal, y de apoyar el reparto de tierras. El clero condenaba el agrarismo y amenazaba a los campesinos que recibieran tierras con la condenación eterna en el infierno. La maestra Rodríguez se había enfrentado al cacique del lugar porque él quería que sus trabajadores, él no quería que sus trabajadores aprendieran a leer y escribir, y la maestra insistía y el cura la tachaba de hereje. La que sigue. Carlos Toledano laboraba en Tlapayoca, en Veracruz, y ahí llegó un grupo de guardias blancas que eran los mismos. Y en pleno día rodeó la escuela ese grupo, lo ataron con alambre de púas de pies y manos, con los pupitres, cuadernos y libros, hicieron una hoguera y lo quemaron vivo. Todo eso es cierto, está documentado. La que sigue. Carlos Sayago, Carlos Pastrana y Librado Labastida, el 15 de noviembre de 1935 en Teciutlán, Puebla, fueron asesinados a puñaladas en sus escuelas, en presencia de sus alumnos al grito de Viva Cristo Rey. También secuestraron y violaron a la profesora Nieves González, de 20 años. Y el parte rendido por el grupo cristero dijo: debemos hacer resaltar el hecho de que los cristeros de la zona han castigado severa y definitivamente a varios pervertidores de la niñez. Todos han sido muertos y aquí estampados sus nombres para ignominia de los mismos. La que sigue. Micaela y Enriqueta Palacios, dos hermanas. Estas jóvenes maestras fueron agredidas el 19 de noviembre de 1935 en la escuela de la ranchería de Camajapita, Jalisco. Cerca de las 23 horas, las 11 de la noche, se presentó un grupo de cristeros y violentamente sujetaron al papá de estas muchachas, atándolo con una soga en el cuello, y en tanto que ellas sufrían toda suerte de atropellos y vejaciones. Luego les cortaron con un enorme cuchillo una oreja a cada una y a su papá. Los tres fueron advertidos que si permanecían en la ranchería iban a regresar para matarlos. Antes de partir, quemaron gran cantidad de libros de texto y sus títulos de las profesoras, así como los muebles y puertas, todo destruyeron. La que sigue. Vicente Escudero tenía 16 años, este muchachito, y había salido muy bien en la prepa, entonces lo premiaron con una plaza de profesor, ¿verdad? Esto fue en 1934, en Santa Mónica de Viudas, en Valparaíso, Zacatecas. Los cristeros lo acusaron de ser comunista y ateo. El 15 de abril llegaron a su casa 70 hombres armados, y cuando estaba vistiendo para dar sus clases, lo amarraron, lo arrastraron, le arrancaron las plantas de los pies, le cortaron las rodillas y así ensangrentado y mutilado, lo apedrearon y luego lo colgaron de un árbol, acusándolo de ser el anticristo que ofendía a la iglesia. Que sigue. Con esto es el primer encuadre de por qué decimos que ser maestro no es cosa fácil. Viajamos desde la muerte de Sócrates hasta nuestros mártires durante la cristiada. Si quieren leer fuerte, está el libro de Jan Mayer, La Cristiada. No vean la película porque esa la pagó el Opus Dei. Ahí van a encontrar todo lo contrario. Pero bueno, primera reflexión: ser maestro no es fácil, se requiere vocación. Vocación viene de vocare, que significa llamado, pero esa era la explicación religiosa. La vocación tenía solo un contexto religioso, pero la vocación es mucho más que esto, ¿verdad? Porque sabemos que implica no solo conocimientos, no solo actitudes, valores, sobre todo requiere compromiso, mensaje de compromiso de clase. Si no tienes
y que sí lo tenemos todos. O sea, ¿de dónde viene el magisterio? Pues viene de una beta que se llama subempleado, desempleado, pobre. De ahí se surte el magisterio. Y por lo tanto se viene ya con un mensaje de clase. Por eso siente uno esa pulsión de ser profesor, y aunque esté jubilado, aquí anda haciendo payasadas como yo. Y otros ven un chamaquito subiéndose a una barda y empiezan a gritar: bájale, muchachito, te vas a matar. Lo de profesor les brinca por donde quieran, ¿verdad? Cuando falta la vocación en el magisterio, este se convierte en un infierno, y además hace un infierno gratis para los niños. En cambio, cuando tiene vocación, el magisterio es toda una delicia. Y si hay algo que haga llorar a un profesor ya viejito, ya achacoso, ya recluido en su silla o en su sillón, es precisamente escuchar el timbre de la escuela, aunque sea la de enfrente, o revisar los cuadernos que no recogieron algunos alumnos y empieza a recordar. Eso es tener vocación. Primera reflexión, entonces, aquí está. Por eso estamos aquí. La que sigue. Fíjense si ha sido fácil o no. Este es el contrato que tenían que firmar los muchachos en Montemorelos en 1932. Ahí está la fuente, dice: este es un acuerdo entre la señorita fulana y el consejo, etc. Dice: la señorita acuerda no casarse. 2. No andar acompañada de hombres. 3. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar, en cuyo caso será precisada una ficha firmada por el tutor. 4. No pasearse en las calles de la plaza ni permanecer en las heladerías de los alrededores, ni comer yukis. 5. No abandonar Montemorelos bajo ningún concepto sin el permiso del presidente del Consejo de Delegados. Sí, la que sigue, la 6. No fumar cigarros, no beber cerveza, vino ni licor, no viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su papá. No vestir ropas de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas. Con este calorón se imaginan el peste. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos, si no ande dando tentaciones, ¿no? 13. Mantener limpia el aula, o sea, barrer el suelo del aula al menos una vez al día, fregar el piso del aula al menos una vez por semana con agua caliente y jabón, encender el fuego a las 7, de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños, limpiar la pizarra una vez al día. Y 14. No usar polvos faciales, ni maquillajes, ni pintarse los labios. Ese era el contrato y esta es la fuente en Montemorelos. Pero yo creo que así estaban los demás municipios, ¿verdad? La que sigue. Todo esto les va pintando por qué debemos reflexionar de vez en cuando sobre nosotros mismos. ¿Qué hacemos aquí? Y vuelvo a insistir: ¿cómo a fuerza de dejar a tus hijos para darte a los de los demás? Y al final todavía te criminalizan como el único causante de que el grupo ande mal. Yo siempre he preguntado y lo he escrito: si un grupo anda mal, se dice que el culpable es el profesor y hay que correrlo. Y cuando anda mal todo el país, ¿por qué dejan al secretario ahí? Pues debían comenzar por él, ¿no? Digo, bajo esa lógica, ¿verdad? Segunda reflexión: la educación con amor es la luz que ilumina el camino de quien se atreva a vivir la aventura de ser maestro.
Y aquí, bueno, se me ocurre que este es un buen ejemplo, el caso de Víctor, el niño salvaje, esa película hermosa de Truffaut, que esa sí se las recomiendo, porque esta es la historia real. Era un muchacho en Aveyron, en los bosques de Aveyron, Francia, que lo veían que andaba por ahí fugándose entre las arboledas y caía en las aldeas, y era un lobo. No caminaba erguido y atacaba a la gente. Total, lo pescan y lo recoge Itard. Ese es Itard, un psicólogo muy joven, 20 y tantos años. Él fue maestro de Montessori, por cierto. Itard fue maestro de Montessori. Fue el que le despertó ese amor por los meninos, decía Montessori, por los pequeños. Pues lo recoge y pretende hacerlo hablar, incorporarlo en cuanto a comunicación, alimentación, modales, etc. Y trabaja varios años con Víctor. Desgraciadamente, el medio ambiente es tan terrible que deja marcada para siempre la persona y no hubo ningún progreso. Cuando mucho se advirtieron algunas señales de gratitud en el muchacho, que ya no era tan joven, ¿verdad? Pero también existía el amor de la doctora Guerin, que hacía de doctora y de ama de llaves de Itard. Y cuando Itard decide que pues ya no podía hacer más, la señora lo recoge y se lo lleva a vivir con ella hasta que se muere, a los 40 y tantos años. Murió en 1828, a los 40 años aproximadamente. Obvio no traía acta de nacimiento, pero se calculaba. Entonces, qué hermosa historia. Si ustedes ven en YouTube, ahí está la película, El niño salvaje, una película muy buena, blanco y negro. La que sigue, la tercera reflexión: entregar siempre el esfuerzo, el trabajo y el corazón al magisterio. Y lo sustento en esta anécdota también real. Todos conocen quién fue Albert Camus. Él era un niño sumamente pobre, miserable, con un padre que lo toman para el ejército en Argel, que era una posesión de Francia, y lo matan. Entonces él se queda pequeñito, sin nada, y una madre que no tenía ni un 5, pero se encuentra con un gran maestro, ¿verdad? Se encuentra con un gran maestro que lo recoge, lo enseña, lo educa, lo forma, y ese maestro, Louis Germain, ¿verdad?, se metió en el corazón de Albert Camus, porque Camus fue tan grande que no solo era un escritor de talla mundial, su trabajo periodístico se recogía por los mejores periódicos y le dan el premio Nobel. Y cuando le dan el premio Nobel, lejos de irse a festejar, como todos, a la fiesta, con la élite, ¿verdad?, se va con su mamá y entonces escribe esta carta al maestro Germain y dice: querido señor Louis Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle a usted, decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continuarán siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años
no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus, 19 de noviembre de 1957. ¿Se imaginan la grandeza de un maestro que llega realmente al corazón, como lo puse arriba, al corazón de sus estudiantes? Ahí no es una cuestión de metodología, ni de planeación, ni de secuencia didáctica. Ahí es el corazón, ¿verdad? La que sigue. Otro caso bien parecido, este es de Ruy Pérez Tamayo, un señorón que acaba de morir desgraciadamente, de Tampico, con una producción científica enorme. A él le pidió, fíjense, el Bester Gordillo, que escribiera en un librito que me gusta mucho, que se llama 10 a los maestros. Fue regalado un 15 de mayo por el sindicato. Y ahí escribieron varios, escribió Carlos Fuentes, y escribió Ruy Pérez Tamayo, y él se acuerda de su maestra, la maestra Mijangos, y dice: con la maestra Mijangos tuve mi primer experiencia del poder del conocimiento. Lo que me tenía literalmente encantado con ella era la facilidad y la claridad con que contestaba todas nuestras preguntas y resolvía todas nuestras dudas, cualquiera que fuera la materia y de que se tratara. Además, su estilo de dar clases era planteándonos primero una pregunta, y si nosotros no podíamos responderla, ella estaba siempre lista con la respuesta, que cuando la oíamos resultaba obvia, y con la siguiente pregunta, que otra vez nos ponía en aprietos, de los que ella volvía a sacarnos, y así sucesivamente. Cuando uno de nosotros conocía o le atinaba la respuesta, la maestra Mijangos se mostraba feliz. Exactamente, así es, muy bien, muy bien, muy bien. Lo oyeron todos y repetía la respuesta, pero ahora claramente enunciada y explicada, y agregaba: pero si sabes eso, a ver si sabes esta otra cosa. Y venía la siguiente pregunta como si estuviera leyendo el libro de ese tema. En el mundo pequeño y simple de mis 10 años, yo pensaba que sería maravilloso saber todo lo que sabía la maestra Mijangos, que era absolutamente todo. ¿Para qué? Para poder contestar todas las preguntas. A mí me encanta ese texto de Ruy Pérez Tamayo, y si se meten a su biografía, saben que fue un hombre científicamente muy productivo. La que sigue, la cuarta reflexión: sé tú mismo la escuela, ¿verdad? Que digas, como decía Rómulo Lozano cuando lo corrieron de un canal, que vaya, te vas a ir al 12, pues el 12 nadie lo ve, digo, es que el rating soy yo, no es el 3, ¿verdad? Aquí también, sé tú mismo la escuela. Cuando llegaron los españoles refugiados, hubo un grupito de maestros, grandes maestros, maestro Tapia, Patricio Redondo, Enrique Serrebsamen, Enrique Laucher, llegaron a Veracruz, y Patricio Redondo venía tan pobre que se avecindó ahí en un pueblo veracruzano, iba casa por casa de la aldea, porque no era ni siquiera un pueblo desarrollado, tocando las puertas y preguntando: ¿no quiere un profesor? ¿Verdad? O sea, como si vendiera algo físico. No ocupa un maestro. Decíamos, si no tenemos ni escuela. Y Patricio se quedó viendo una ceiba. Digo, pero tiene esa ceiba. Ahí debajo tenemos una escuela. Y ahí está la escuela todavía. Porque la escuela tuvo tal éxito que la SEP le empezó a financiar. Un poquito, no mucho, pero sí tiene financiamiento federal. Y ahí trajo la técnica Freinet, que Freinet nunca vino a México, pero ellos vinieron y ellos conocían la técnica de Freinet. Freinet es todo un personaje, ¿verdad?
él, entre otras cosas, hacía que los muchachos elaboraran sus propios libros con papas. Una papa la cortaba y les enseñó a hacer los moldes fijos como la imprenta, ¿verdad? Y entonces con las papas hacían los sellitos, ¿verdad? Y hacían sus propios libros, entre otras cosas, era todo un personaje. Entonces Patricio Redondo era él mismo la escuela. Y si leen su biografía, hay una de Elena Poniatowska que habla maravillas, y ella no es pedagoga, pero sabe mucho, y sí lo pueden consultar. Entonces, sé tú mismo la escuela, ¿verdad? Me acuerdo que yo daba clases acá en graduados, pero allá por la Y, y un día llego, estaban todos amontonados, eran unos 15 muchachos, profesores, ¿verdad? No vamos a entrar a su clase. ¿Por qué? Pues porque está muy sucia aquí la escuela, no hay conserjes o qué, y que no tiene manos usted, profesor, dile, entrega ese trapo, eso nosotros lo hacemos. ¿Por qué está molestando aquí al pobre director que estaba malito y encargado? Y pues yo me puse a limpiar los bancos y en menos de 2 minutos estaban todos limpiando bancos. ¿Qué nos cuesta? Pues tú mismo resuelve las cosas, porque no, yo no me mancho, no me ensucio. Como decía un diputado muy querido aquí en Nuevo León, dense un baño al pueblo, enmúgrense los zapatos, ¿verdad? Era Valentino González, todo un personaje. La que sigue, la quinta reflexión: hacer pensar y sentir a los alumnos. Nada de aprendizajes declarativos, aprendizajes decorativos, no, hacer pensar. Decía Giner de los Ríos, que es un biógrafo de don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno, para comenzar, no era católico, era agnóstico, y sin embargo tiene unas cosas hermosas que ahorita lo vamos a ver. Dice Giner de los Ríos que don Miguel de Unamuno era tan hombre y tan maestro que su vida era pensar y sentir, y hacer pensar y sentir a sus alumnos. Dice: nunca encontré una mejor definición del magisterio: dedicar la propia vida a pensar y sentir, y hacer pensar y sentir a los alumnos, ambas cosas juntas. ¿Verdad? ¿Qué definición? Este señor Unamuno es muy famoso, que se dio un entre, pero bueno, con un militar del franquismo a ultranza. Y fíjense, no siendo católico, tiene un poema del que yo tomé este verso, que se llama, este es más grande, no, es un fragmento. Dice: agranda esa puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Quiero volver a la edad aquella en que vivir era soñar. ¿Verdad? Es casi una oración que debiéramos decir antes de llegar a la escuela, especialmente a la escuela primaria o de preescolar. O sea, tengo que tener alma de niño para que comprenda yo a los niños. La que sigue, sexta, bueno. Las cosas han cambiado de una manera tan terrible en nuestro país, en nuestra patria, que los maestros tenemos realmente una tristeza infinita por lo que está pasando. ¿Cuántas veces pensamos en que nuestros hijos van a crecer y a formar una familia, que nuestros alumnos se van a graduar y van a ser X o Z profesionales? Pero la situación real es que a veces dice uno: Dios mío, que no me lo maten hoy, que no lo secuestren, que no la violen, que no la prostituyan, porque esa es una realidad. Las cifras, las estadísticas de muchachas desaparecidas están en el código AMBER de muchachos.
Ahí están el memorial, ahí enfrente del Palacio Federal Antiguo. Todos los que no han aparecido aquí en Nuevo León. Pues esto es terrible. El crimen organizado está, pero a todo lo que da. Y desgraciadamente eso, quiérase o no, está permeando las escuelas y poniendo trabas muy difíciles al magisterio. Por eso no es fácil ser maestro. Más en prepas, la que sigue. Hoy vivimos encarcelados en nuestras propias casas, con una oración en los labios y el corazón oprimido, pidiendo a Dios que no nos asalten, que no nos secuestren, que no nos maten. ¿La que sigue? Sexta reflexión: tener fe y esperanza en nuestros alumnos y luchar por sus utopías, que son nuestras utopías. ¿Qué es la utopía? La utopía, bueno, históricamente pues es un libro que escribió Tomás Moro, que habla de una isla donde todo el mundo vive en paz, porque lo hace en obediencia a Dios. Antes de Tomás Moro, pues estuvo Santo Tomás de Hipona, que fue el que permeó toda la Edad Media de 1000 años, con la ciudad de Dios. Y después de esto han venido muchas obras que hablan de esa posibilidad de que exista un mundo feliz. Aldous Huxley escribió El Mundo Feliz, que es precioso también, y tuvo una muerte terrible. Pidió a su esposa que le inyectara sobredosis para no sufrir más, y así murió. Y desafortunadamente la utopía es el sueño que todos queremos realizar, pero también hay una gran cantidad de fuerzas que están en contra de que la gente sueñe, de que la gente piense en cosas positivas. Y está la distopía apocalíptica, y las películas están a todo lo que dan. Casi ya no hay películas que hablen de utopías. Casi las películas fuertes ahorita son de carácter distópico y apocalíptico. El distópico es lo contrario de la utopía. Es, como lo puse ahí, el relato distópico apocalíptico nos presenta una hipotética sociedad futura deshumanizada, manejada por robots, por gente extraña de otros planetas, etcétera, con un gobierno totalitario y la tecnología controlándonos. Hombres y mujeres que ya no son humanos, que son humanoides, que son lo que ustedes quieren. Eso ha hecho mucho daño, porque todos aspiramos ya a que se nos resuelva. Aquí tenemos con la tecnología y el touch y lo que quieran, sin considerar que eso pudiera estar a nuestro servicio. Siempre estamos pensando en que esos van a hacer las cosas que yo ya no quiero hacer, ni pensar siquiera. Eduardo Galeano cita a un poeta que yo no lo he leído, pero él dice que fue Fernando Birri el que en una conversación con él le dice que qué es la utopía. Se me acerco 2 pasos y ella se aleja 2. Camino 10 pasos y el horizonte se desplaza 10 más allá. A pesar de que camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Y le dice el poeta: para eso, para caminar. O sea, no la pierdas nunca, nunca dejes de soñar, nunca dejes de verte en el futuro de otra manera más positiva. Séptima, vamos a lo que sigue. Bueno, aquí un poquitito ampliando. En esta búsqueda de sueños del alumno, que son los sueños nuestros también, no debemos dejar solo a nuestros alumnos. Digo, hay una fábula que es muy conocida, que habla de que iban 2 amigos por un camino y los asalta un oso, y uno de ellos corre y se trepa al árbol y el otro se queda tirado. El oso llega y husmea y como que
algo le dice al oído y no le hace nada y se va. Entonces baja el que estaba en el árbol y le dice: ¿qué te dijo el oso? Que el que abandona a un amigo en peligro es un cobarde, ¿verdad? Entonces, nosotros, la que sigue, dice: ustedes, me refiero a ustedes, no son cobardes, no van a dejar a los muchachos a su suerte, no van a treparse a un árbol para observar cómo son devorados por esta jungla civil. Ustedes son maestros que dejan huella. Se los digo de corazón. La que sigue, la séptima, Ubuntu. Yo soy, porque todos somos. Esta es una anécdota que cuentan de un antropólogo que en África se encontró con unos niños en una aldea, una tribu, y les dijo que iba a hacer un juego. Dijo: voy a poner una canasta llena de frutas, de manzanas y demás, en aquel árbol, y ustedes todos allá. Cuando dé la seña, por favor, se arrancan corriendo y el que llegue se lleva la canasta. Y da la orden y resulta que se agarran todos de la mano y llegan juntos y se reparten la canasta. Y el antropólogo les pregunta: ¿por qué hicieron eso? Si podían tener el triunfo, el sabor de todo, de haber ganado. Y contestaron: Ubuntu, que en lengua socha de esa aldea se dice que esto es real. Quiere decir, no puedo llegar yo sabiendo que somos un grupo, pero somos realmente un equipo. Y aquí, por ejemplo, pues es lo que hoy se sustenta desde hace tiempo, que la escuela debe impulsar el trabajo colaborativo y no confundirlo con el trabajo cooperativo. Hay una pequeña diferencia. El trabajo cooperativo es cuando se va a emprender un proyecto y a cada uno se le asigna una tarea, características de la tarea, tiempos, etc. Luego se entrega, y aquí está la parte mía. Pero si viéramos la película de Charlie Chaplin, que le costó que lo corrieran de Estados Unidos, Tiempos Modernos, ahí se dan cuenta que él encarna un personaje que entra a la fábrica y está 8 horas al día, nada más con una llave enorme que la pone en una tuerca y le da un tirón. Eso hace 30 años. El reloj va corriendo, le dan una medalla, le aplauden y lo echan a la calle. Y está en una esquina esperando pasar y viene un coche último modelo y se para y él no lo ve. Ese es el mensaje del marxismo, es la alienación. O sea, él hacía trabajo cooperativo, nunca tuvo una idea de que lo que hacía era un auto, nunca le dijeron. Eso lo hacía muy bien, ¿verdad? Entonces, en la escuela el trabajo colaborativo es cuando le dices: tienes que hacer esto o lo vas a hacer porque es parte de un proyecto, y si no colaboran todos, entonces él sí va a decir, como aquel que estaba tallando piedras, ¿no? Y le dicen: ¿qué haces aquí con esta piedra? Joder, todo el día. Y al otro le dicen: ¿y tú? Yo estoy haciendo una catedral, ¿verdad? Porque a mí ya me dijeron que esto va a ser parte de la catedral. Entonces, esa solidaridad, ese trabajo colaborativo, es la diferencia entre hacer las cosas de manera automática, despersonalizada, alienada, alguien extraño, ¿verdad? O hacerle sentir que es parte de todo un proyecto. La que sigue, octava, son 10 nada más, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. Porque todo el mundo vive diciendo: no, hombre, es que los muchachos de hoy son bien terribles, no son como antes, es una queja permanente. Bueno, ¿quiénes son nuestros alumnos? Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos.
responden a sus padres son simplemente malos. Pero esto lo dijo Sócrates en el 470 a.C., ¿verdad? O sea, dice Eclesiastés 1.9, nada hay nuevo bajo el sol. No lo digo yo. El que sigue: ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esta juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Hesíodo, en el 720 a.C. La que sigue: nuestro mundo llegó a su punto crítico, los hijos no escuchan a sus padres, el fin del mundo no puede estar más lejos. Esto dijo un sacerdote en el año 2000 a.C. La que sigue: la juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como las juventudes de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Está en esa vasija que se encontraron y que está datada en Babilonia 4000 años antes de que existiera Babilonia. La que sigue: la novena reflexión, ya vamos a terminar. Dar nuestro tiempo con amor a los alumnos. Ustedes saben que lo valioso es como la comida, no es la comida en sí, es con quién estás comiendo, de qué están platicando. Puede ser una tostada con agua nada más. Yo aquí tomo un poema de Sabines, de Jaime Sabines, que me encanta, porque se lo dedica a su hijo Julio, Julito, le dice. A él le dedica muchos poemas y tuve la fortuna de estar en el homenaje de despedida de Sabines en Bellas Artes y comprar ahí el CD de la... Ya estaba muy enfermo y está precioso, ¿verdad? Sale uno llorando porque el Señor sabía lo que escribía y sabía decirlo también. Y él dice: cada día, hijo mío, que se va para siempre, me deja preguntándome si es huérfano el que pierde un padre, si es viudo el que ha perdido a su esposa, cómo se llama el que pierde un hijo, y cómo el que pierde el tiempo, y si yo mismo soy el tiempo, ¿cómo he de llamarme si me pierdo a mí mismo? Pero te deja toda una pregunta del tamaño del mundo, ¿verdad? O sea, ¿qué vas a un salón? ¿A qué vas? A dar tu tiempo sin calidad, sin amor, pues, es nada. Por último, la 10ª reflexión: hay que seguir impulsando, creer en la juventud. La juventud es muy, muy valiosa, la niñez es muy valiosa, pero necesitamos impulsarlos. Necesita esa, como en los carros, el gallito de gasolina para que arranque. Aquí tomé lo de Miguel Hernández. Él escribió un poema largo cuando España estaba en guerra civil, y Miguel Hernández es un poeta enorme que sufrió mucho de niño, se murió joven de tuberculosis. Me gustaría que en su casa, si tienen la oportunidad, entren a YouTube y escuchen Las nanas de la cebolla, que es cuando su mujer le escribe que están tan pobres que no tiene ya no tiene leche para darle al bebé y amamantarlo, que tuvo 2 hijos, que les da cebolla, que lo único que comen es cebolla. Por eso está dibujado con una cebolla ahí. Si la encuentran con Serrat y Alberto Cortés, está preciosa. Pónganle Serrat y Cortés, o Cortés y Serrat, Las nanas de la cebolla, y escúchenla, está larguita, porque es todo el poema. Bueno, pues de él hizo un llamo a la juventud, pedía a la juventud poéticamente pues que defendieran a España, y dice: sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni relucen ni florecen.
Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren. Viven con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. La juventud es todo un potencial, entonces hay que impulsarlos, no para que hagan daño, sino para que saquen, como decía aquel borrachito que salía mucho en el Facebook, el uff, el fuá, decía el fuá, que saquen el fuá, ¿verdad? Entonces, pues esto es en términos generales la invitación que yo les hago esta noche, para que independientemente de todo lo que puedan tener de conocimientos, pues nunca olviden que la información es una parte muy pequeña. En tanto no la apliquen, no se hará conocimiento. Y el conocimiento, en tanto no sirva para solucionar un problema real o prevenir que se presente un problema real, no se hará sabiduría. Entonces hay diferencia entre información, conocimiento y sabiduría. La sabiduría, dice Franquena, es cuando el hombre tiene su propio estilo y toca los linderos de Dios. Les deseo que alcancen ese nivel. Y muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad, que realmente me hizo muy feliz. Vamos a abrir un espacio de diálogo con el profesor Vidales, y si ustedes tienen a bien, preferiríamos en la mesa que hagan las preguntas o los comentarios de manera directa. Si alguien necesita hacerlo por escrito, pues hagan llegar la papeleta, pero si tienen a bien, pues creo que el ambiente que generó el profesor nos permite establecer el diálogo de manera directa. O si se inhiben, manden la papeleta, no hay problema. Maestro Vidales, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Lo hago en representación personal, no de ciencias, porque ya lo reconocimos mucho. Usted hablaba, entre todos, varias de las cosas que mencionó, de los aspectos de información que en un momento se dan y que el maestro, con toda la estructura histórica que usted nos presentó, pues siempre ha sido un luchador. Actualmente, cuando yo leí a Manuel Castells, que decía que cuando entramos a la sociedad de la información, creo que ahorita lo que se contrapone es una sociedad, de la desinformación. Hay un altísimo nivel de desinformación en los medios. Entonces, los medios informativos, no sé si podemos coincidir, pero casi han hecho una labor, como usted bien lo dijo, enajenante, alienante, en términos generales. Actualmente, con los muchachos que nosotros tenemos, algunos que damos investigación, luchamos mucho por la búsqueda de información viable, verídica y comprobable. Entonces, ¿cuál es su comentario, maestro, en relación a estos niveles de desinformación que por supuesto que afectan a la educación? Y nosotros en concreto y en específico, aquí en nuestro nivel de educación superior, pues sí lo sentimos, sí lo vemos. Hay un entretenimiento muy vano, muy fatuo, y esos niveles de información en lo particular me parece que están llegando a muy alto nivel, pues están llegando muy alto. No sé qué opinión le merezca. Muchas gracias, maestro. Pues yo creo que no es así del todo tan exacto por lo siguiente, porque los medios, como su nombre lo indica, pues son medios. Pero la televisión es buena o es mala, pues depende de quién haga el mensaje. Es un vehículo, ¿verdad? En este momento, las propuestas pedagógicas
yo las clasificaría en 4 grupos. Hay propuestas, como se habla mucho de las nuevas pedagogías, las pedagogías alternativas, las pedagogías emergentes, pues no son pedagogías realmente, son propuestas, ¿verdad? Propuestas pedagógicas, algunas muy serias, con base filosófica, psicológica o pedagógica, es un grupo. Otras con bases científicas, diríamos el caso de los que siguieron la propuesta de señor George Sperry, que fue el premio Nobel porque estudió que el cerebro tiene 2 hemisferios y cada hemisferio tiene funciones específicas. Eso dio lugar a que vinieran más investigaciones y dijeran, podemos dividirlo en 4 cuadrantes, cada uno con elementos diferenciados. Y lo que hay que hacer para que esto en la escuela sea útil es algunos test que permitan identificar cuál es el cuadrante que domina en el estudiante, y con ello el profesor podrá adecuar su mejor estrategia de enseñanza conforme sean los dominios de sus estudiantes. Esas otras propuestas son muy serias, tienen base científica. El tercer grupo de estas propuestas o nuevas pedagogías están mediadas por las TIC, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues no hay ahorita más que 3 grandes campos: el e-learning, el b-learning y el u-learning, ¿verdad? El primero, pues es nada más el mensaje y el recipiendario, no hay comunicación, pero es muy valioso porque tú puedes estudiar en cualquier hora, en cualquier lugar, porque ahí está la información. Si subes información de lo que es el underground, o sea, lo oscuro, lo grueso, a aguas, porque ahí sí te metes en honduras que no vas a poder controlar, ¿verdad? Eso incluso está, si tú te metes ahí, te pesca la policía cibernética. Tienen manera de localizarte rápidamente si te lograste meter al mundo subterráneo de la tecnología. Pero si eres un usuario de los tutoriales, de la información de la UNAM, de las revistas clasificadas, pues eso es benéfico. Ahora, si ya estás hablando de impartir clases para la enseñanza, pues el B-Learning pues ya es una mezcla entre lo que se transmite y ya tiene un poco de interacción del recipiendario. Y el U-Learning pues pretende llegar a ser casi una realidad virtual. Entonces, yo no diría, por ejemplo, los periódicos, la internet, depende de quién haga el mensaje, porque eso no es más que un vehículo, ¿verdad? Entonces, sí es muy peligroso decir que ningún medio sirve. Pues hay medios, los medios son medios nada más, ¿verdad? Si lo que le montan a ese medio pues es pornografía, bueno, pues eso es lo que consumen, pero puede ser ciencia, ¿verdad? Y por último, el cuarto grupo de esas propuestas pedagógicas pues son las meras ocurrencias, que yo no las descalifico, simplemente ahora no se les encuentra base científica. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La programación neurolingüística, por decir algo, el mindfulness no tiene fundamento científico, la pedagogía Waldorf no la tiene, ¿verdad? Y la usaron en el Distrito Federal hace un año para dar atención a los niños psicotraumatizados por la epidemia. La SEP hizo, de la Ciudad de México, hizo un civismo digital y unos talleres
con la pedagogía Waldorf. Y el creador de la pedagogía Waldorf pues era un hombre que le daba con la magia, es el creador de la antroposofía y se llama Waldorf porque así se llamaba la cigarrera que le mandó a hacer las escuelas para sus empleados y los hijos de sus empleados, Waldorf Astoria, como el hotel que está acá en Austin. No tiene bases científicas, pero se vende mucho. Yo no digo que sea malo, digo que no tiene base científica que lo pueda probar, como la tienen los otros tres grupos que mencioné. Incluso la propuesta que esté mediada por las TIC, pues es científica, ¿verdad? Ahora, el que hace el mensaje, pues es que asuma su responsabilidad, ¿verdad? Bien, pues no sé si hay algún comentario. Yo, a priori a su comentario, maestro Vidales, atendiendo al comentario del maestro Felipe, compañero de ciencias, considero que el maestro Felipe atiende al mito de la caverna de Platón, donde no estamos viendo la luz y Platón menciona en su mito que existe una persona dentro de la caverna en la cual les dice que salgan a ver la luz y todos lo juzgan de loco. Y cuando va y sale y regresa y les dice lo que hay fuera, nadie le cree. Cuando usted menciona a priori el comentario, y reitero con el maestro Felipe asociándolo, lo difícil que es ser maestro, considero que estamos viviendo en un cisma en el cual el conocimiento se está abaratando. Y entre lo difícil que es ser maestro es que estamos compitiendo, y también la misma cultura mexicana, con fuentes y redes del conocimiento que se están abaratando y como comunidad y como estudiantes, se hace más fácil consultar a veces Facebook y YouTube, que como usted menciona no es bueno ni es malo, pero sin embargo son fuentes que no sustentan científicamente esa veracidad. Y en el aula, al momento de estar compitiendo contra ellos, nos vemos envueltos en situaciones del conocimiento donde no les podemos erradicar esta parte por la cultura que tienen. Menciona Leo Trachtenberg en un estudio que hizo en la UNESCO en el 2002, que ahorita se está educando a base del interés de lo audiovisual, y ciertamente los estudiantes, las clases de los maestros, y pasó en la pandemia y lo he reiterado en diferentes ocasiones, quieren y se aferran a las posturas de estar en el Zoom, por ejemplo, hablando en la pantalla, cuando está científicamente comprobado que los usuarios, los estudiantes ahorita les interesa lo audiovisual. Por ello el auge que tiene Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, todas esas aplicaciones porque son audiovisuales. Entonces, es preocupante, pienso yo, y agregaría como añadidura a los ejes que mencionó tan interesantes, que de cierta manera se está abaratando el conocimiento y no le estamos poniendo, no hemos logrado poner un stop a esos estudiantes para que entiendan por cultura que se difama tanta información, ocasiones en redes sociales, repito, en fuentes no confiables, y las hacen parte de una vida cotidiana. Y por citar un último ejemplo, cuando empezó la pandemia, era preocupante ver que está más compartido un video 1500 veces y lo aceptan como parte de una veracidad, porque ahorita sinónimo de verdad es compartido y me gusta a lo que puede decir una persona desde el campo científico. Entonces añadiría ese comentario, maestro Vidales, y no sé qué perspectiva tenga con base, repito, a priori al comentario del maestro Felipe. Pues antes que nada, que es muy interesante que participe la gente, ¿no? Tu comentario a mí me parece correcto, es un punto de vista y tiene cosas muy valiosas. En otras se podría discutir, pero aquí hay que entender qué es discutir, ¿verdad? Discutir, a veces la gente dice, no quiero discutir, porque cree que discutir es pelear. Discutir viene de discuter, y discuter era la práctica que hacían los griegos cuando sembraban la vid. Dejaban que la planta creciera un poquito y luego era la época del discuter, que es jalarla
y si se arranca es que sus raíces eran débiles y la tiran, y si no se arranca la dejan para que crezca. De ahí se hizo la transferencia a discutir, es argumentar. Si no hay argumento, no tiene caso discutir. Pero es una digresión, no tiene nada que ver. Me gusta tu comentario, no tengo nada que agregarle. Gracias. Pregunta, profesor, del profesor Luis Lauro Garza Mireles. En principio agradece por la conferencia y pregunta: ¿de qué manera una ideología política o religiosa afecta los contenidos de enseñanza en las escuelas de nivel básico en México? Bueno, pues siempre va a afectar. Lo que pasa es que es muy difícil la neutralidad. Decir yo entro al salón de clase, mi trabajo es dar formación cívica y ética, pero decir que soy neutral es muy arriesgado, porque yo fui formado en una escuela, en una familia, en un medio social, en donde estoy tocado por ciertos principios que es muy difícil que se mantengan en la neutralidad. Por eso, por ejemplo, en España, cuando se exigió que las escuelas dieran la formación cívica y ética, no se aceptó de esa manera. Se dijo que exista la formación, pero si el grupo de padres quiere que la formación sea religiosa, pues el gobierno paga al sacerdote que vaya y les dé, pero es acuerdo de ustedes. Lo que sí va a exigir el gobierno es que haya formación en búsqueda de la autonomía moral, y los demás se van a convertir en proveedores. La Universidad de Barcelona fue la que ganó más contratos porque hizo la propuesta cívica y ética, que la fundamentó en los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De ahí los tomó y luego los encuentra reflejados en casi todas las constituciones políticas de los países. De hecho, los 29 primeros artículos de nuestra Constitución son los derechos humanos que están plasmados en la Declaración Universal. Y eso es lo que puede dar un poco de neutralidad, porque no se mete en la parte religiosa. Ustedes saben, yo siempre que hay preguntas de este tipo, le digo: miren, yo lo que es fútbol, preferencias u orientación sexual, política y religión, no me meto, porque cada quien. Hoy viene una declaración que la dio el Papa, creo que ayer o antier, que dijo, se juntó con todas las religiones diferentes y dijo: todas las religiones dicen que es la mejor, y creo que tienen razón, dijo. ¿Para qué me busco problemas, verdad? Es muy difícil, obviamente. Miren, la crítica marxista, materialista de la escuela, es que la escuela siempre tiene un patrocinador, y el patrocinador es el que marca la tendencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitar que la política o la orientación política o religiosa no influya? Pues sería la única posibilidad es que de veras lleguemos a la práctica de la democracia, para que quien esté ocupando o detentando un cargo donde se toman las decisiones de estas políticas educativas represente realmente a la mayoría del pueblo, porque si no, pues van a ser imposiciones permanentemente. Si el que está ahí no es legítimo, es legal pero no legítimo, pues de todas maneras manda, y si se equivoca vuelve a mandar. Pero el día que tengamos representantes que fueron elegidos y legitimados por la mayoría, pues representan los intereses de la mayoría, y los intereses de la mayoría siempre van a ser más viables y más confiables que los intereses individuales. El interés común, el bien común, está por encima de cualquier pretensión de grupo, de segmento o de individuo. Ahí no hay ni duda, no hay ni que reclamar. Pues les agradezco muchísimo. Ay, no sé si hay algo. Antes, me
gustaría hacer un comentario y escuchar su reflexión, sobre todo porque pienso que nos dejó en riesgo de irnos con con una cierta inquietud o una cierta frustración, porque usted nos perfila, profesor, nos perfila un profesor utópico, pienso. Y no, pero déjame terminar. No estoy diciendo que sea malo, o sea, simple y sencillamente pensando en la reflexión que hizo sobre la utopía, como el ideal que nos lleva a movernos, a avanzar, no quedarnos en la idea de que nos perfila la utopía, nos medimos con la utopía y decimos, pues estoy alejadísimo de ese perfil. Freud, seguramente usted lo recuerda, más allá de lo que usted nos plantea de la dificultad de ser maestro, Freud decía que es una profesión imposible. ¿Sí? ¿Qué nos comenta para cerrar? Bueno, efectivamente fue una pregunta que se le hizo a Freud, que si existía alguna profesión imposible. Dijo, sí, hay tres. El analista, esa es una, ¿verdad? El médico es otra, el magisterio es otra. Son las tres profesiones, al decir imposibles, es decir, muy difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el analista termina siendo como una esponja que se puede apropiar de los problemas de los demás y él lleva la peor parte. El médico tiene que aceptar que de esas manos que han salvado tantas vidas, otras se le van sin que pueda hacer nada, más que llorar. Y el profesor dice, es difícil porque él es el causante de los otros dos, fue el que los hizo. Sí es real la anécdota de Freud. Bueno, pues yo digo que sigamos soñando, ¿no? Gracias. Le agradecemos mucho su conferencia magistral, maestro Ismael Vidales, y en nombre de la Escuela de Ciencias de la Educación, nuestra subdirectora académica, la maestra Magali Martínez Cerda, le va a otorgar un pequeño reconocimiento de nuestra parte. Va a pasar a dar lectura. Buenas noches a todos. Primero, muchas gracias por su grandísima participación. La Escuela de Ciencias de la Educación otorga la presente constancia a Ismael Vidales Delgado por la conferencia magistral Ser maestro no es fácil, en el marco de la 26ª Jornada de Actualización Docente, los retos de la formación docente en una nueva realidad, realizada los días 4, 5 y 6 de abril del 2022. Lo firma la directora, la maestra Norma Liliana Díaz de Solano. Gracias. Para concluir nuestro evento, nuestra directora Norma Liliana Díaz de Solano Núñez, nos va a dar un mensaje de clausura y les recordamos como quiera que están los códigos QR por toda la sala para recibir sus comentarios. Adelante, directora. Gracias. Sí, suele ser difícil pronunciar mi nombre. A todos les agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros estos 3 días. Yo creo que han sido 3 días de reflexión, de conocimiento y sobre todo de compartir espacios y tiempos entre todos. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y oficialmente damos por concluidas nuestras jornadas de actualización docente del 2022. Gracias por estar aquí.